Buenas noches, apreciado docente. Yo soy Catherine Bueno y en este grupo conformado por Jennifer Nitola, por John y por Lina, estaremos hablando de reforma pensional del sistema colombiano actual de pensiones y cómo esta reforma puede afectar ciertos pilares fundamentales de nuestra situación actual colombiana. Para ello, pues daremos una pequeña connotación con respecto a cómo se encuentran hoy legisladas y reguladas nuestras sistema colombiano pensional. Existen dos regímenes, el régimen privado y el régimen público. Para el régimen privado existen 4 fondos de pensiones, está Scandia Porvenir, Colfondos y Protección, que funcionan o que tienen una legislación que permite tener diversas modalidades de pensión. Actualmente en los fondos privados hay 5 modalidades de pensión. En el fondo del Estado llamado Colpensiones tenemos administrado por Colpensiones en este momento. Tenemos también otras modalidades de pensión: pensión de invalidez, pensión de vejez y pensión de sobrevivencia. Estas regímenes nacen en el año 93, 1 de abril del 93, y buscan regular pues todo el tema pensional. En este momento nos encontramos en marcos en el proyecto de una reforma. Este estado actual del proyecto, que es la ley 293 del 2022, el 14 de junio fue aprobado el articulado en el primer debate de la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, estos debates y estas comisiones le faltan debates más, deben tener 4. Entonces, los siguientes debates de este proyecto se deben desarrollar en el marco de la legislatura. Y por lo pronto el sistema colombiano sigue operando como lo conocemos hasta el momento. 1.150 semanas para pensionarse en un fondo privado, 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres, 1.300 semanas para pensionarse en Colpensiones, 57 y 62 en edad. La estructura actual del sistema general de pensiones tiene 4 grupos, o está agrupada en 4 formas que permiten tener una cobertura, una sostenibilidad financiera, una equidad y una suficiencia. Así ha sido creado y se ha venido manejando hasta el momento así. Sin embargo, pues hay una ruptura y hay este sistema ha creado también una serie de pronto decadencia en el tema de que no tiene la cobertura adecuada con respecto a la cantidad de gente que se pensiona en este momento, y algunas personas que no acceden a hacer una cotización, a hacer unos aportes, y pues es imposible lograr pensionarse en Colombia. Sí. Hay algunos datos importantes que queremos resaltar en este video y que lo hemos estado debatiendo con mis compañeros, en los cuales se soportan para pues la necesidad de una reforma. Entonces, primero, de cada 10 colombianos ocupados, solo 4 cotizan a pensiones. Esto quiere decir que en este momento muchos independientes, personas que laboran de pronto en en otros empleos, no cotizan al sistema de seguridad y salud, el sistema de seguridad social en Colombia. Entonces no tenemos la cantidad de cotizaciones necesarias para pensionar a toda la gente que se está pensionando en este momento. De estas 4 personas que están cotizando actualmente, solo 3 cotizan a un fondo de pensiones, y uno puede ser exonerado de ley, puede tener otras características, no está cotizando. En 1950, el número de trabajadores por cada adulto mayor era de 11. En el año 1950 el número de trabajadores por cada adulto mayor era 11, hoy es 5. De las personas asalariadas, el 30% no cotiza a pensión obligatoria. De cada 10 colombianos mayores de 60 años, 2,5 acceden a pensión, 3 en Colombia mayor y 4,5
Bueno, ahora vamos a dar un breve vistazo a los parámetros que rigen la cotización. Entonces, observamos claramente que va a existir, como hoy en día, una obligatoriedad en el monto de las cotizaciones. Esto se va a establecer de la siguiente manera, de acuerdo pues obviamente a las modificaciones que introduciría esta nueva norma, esta nueva ley. Se establecería que para las personas que devenguen más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sería un aporte adicional del 2% sobre la base de cotización con destinación a los fondos de solidaridad pensional. Esto es decir, que se incrementaría a relación de hoy en un 1%. ¿Sí? Es decir, que las personas que devenguen más de 16 salarios mínimos se les aplicarán reglas vigentes sobre el aporte adicional destinado a fondos de solidaridad pensional, conforme a los porcentajes que la ley eh, actualmente establece. Los pensionados que vengan de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes realizarían un aporte dirigido a subcuentas de subsistencia de Fondo de Solidaridad Pensional. Esto tomando como una base un porcentaje de 2%. Se recibirán en su mesada, si llega a su mesada, perdón, a superar los 20 salarios mínimos, este porcentaje sería del 3%. Es decir, igualmente que en el anterior caso, el incremento sería del 1% en relación con los aportes establecidos, que actualmente son del 1%. Para aquellas personas que su mesada pensional solamente asciende a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el 2% para quienes devenguen más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se establecería que, en correspondencia para la Unidad de Gestión Pensional y para fiscales UGPP, adelantar las acciones de cobro pertinentes cuando exista un incumplimiento del empleador con respecto a los aportes del sistema. La ley actuaría o contemplaría que dicha función le correspondería a las administradores de cada régimen. Esto pues obviamente para buscar quizá una liviandad en la carga que tendría la unidad de gestión pensional. Ahora bien, el ingreso de base de cotización para los distintos contribuyentes, que pues conocemos como personas que son dependientes, trabajadores bajo un contrato individual de trabajo, y aquellos que no, independientes, y que pueden estar desempeñando una labor a través de contratos de prestación de servicios, que obviamente se encontrarán circunscritos en una modalidad muy especial, obviamente como se encuentran hoy en día. Para los trabajadores dependientes se incluye que en los casos en que el afiliado devengue salario de dos o más empleadores, las cotizaciones se realizarán de manera proporcional al salario o al ingreso de cada relación laboral. Estos se acumulan hasta el tope máximo de la cotización. O sea, sería prácticamente una única eh, punto de encuentro de esas cotizaciones o de esos aportes. Sí, una cuenta única. Para las personas independientes, los trabajadores independientes y por cada cuenta propia con contratos de diferente prestación y servicios de ingresos o estos ingresos que sean iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, cotizarían mes vencido sobre la base, igual que hoy en día, sobre la base del contrato, 40%. Esto, pues obviamente tendría que una obligatoriedad de llevar una contabilidad del valor mensual de los ingresos causados sin incluir el IVA. Adicionalmente, el no obligado a llevar contabilidad, el valor mensual de los ingresos efectivamente percibidos, sin incluir el valor del IVA, se establece que en estos casos es procedente la imputación de costos y deducciones bajo lo consagrado en el artículo 107 del Estatuto Tributario. En este escenario, los independientes no obligados a llevar contabilidad, pero que deseen hacerlo, podrán escoger entre ingresos causados
o efectivamente percibidos. Bueno, se establecerá también que los trabajadores independientes con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente y que celebren contratos de prestación de servicios cotizarán sobre la base del 40%, como previamente ya lo habíamos dicho, y este valor no tendrá incluido el valor de IVA. Existe ambigüedad, por decirlo así, en este término de ingreso neto y valor mensual del contrato. Lo normal no indica cómo tendría que calcularse el ingreso de los contratos de prestación de servicios respecto del artículo 3.2.7.1 del decreto 1273 del 2018, que no contiene básicamente este concepto. Entonces ahí hay como una zona gris, quizá, para poder establecer de manera clara, precisa, cómo podrían llegar a tomarse estos valores con relación a esta nueva normativa. Adicionalmente, se va a establecer que cuando se perciban ingresos de forma simultánea por la realización de varias actividades o contratos, las cotizaciones serían efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos. Si tengo 2, 3, 4 o 5 contratos, por cada uno de ellos tendré que, obviamente, entrar a declararlos de manera individual. La Agencia Nacional, o perdón, la Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales, deberá definir un sistema. Esto es aquí algo, obviamente, de futuro, pero que deja demasiados vacíos aún. Deberá definir un sistema de presunción de costos. Entonces, se dejará o se dejaría de aplicar lo establecido en el decreto 1601 del 2002. O sea, ahí surge una gran pregunta, ¿no? Se establecen que los esquemas de presunción de costos podrían ser aplicables a los procesos de pensión eh, en los campos. Esto es el sector rural, básicamente, ¿no? Podrán realizar cotizaciones en un mismo pago de hasta por 6 meses hacia el futuro en un mismo año. ¿Sí? En estos casos, el ingreso base, perdón, en estos casos se cotizaría sobre el ingreso base del año en que se realiza el aporte. Entonces aquí surge también un pequeño vacío, que es que la norma no establece cómo deberían proyectarse los costos de los cuales se habla en este parámetro, sobre los costos a futuro en cada uno de los casos particulares. ¿Sí? Entonces seguimos teniendo vacíos, nubes, que no permiten determinar con claridad algunas reglas que entrarían a trabajarse dentro de toda esta nueva normativa que estaría estableciéndose en la reforma. Ahora bien, también se está incluyendo un nuevo, por decirlo así, modelo de aporte que sería el de cotización por semanas. Entonces, se adicionaría dentro del régimen de cotización por semana la posibilidad de la afiliación de trabajadores que se encuentren vinculados laboralmente por días. Eso a las personas de pronto que prestan eh, servicios generales, pero no vinculados con una empresa, sino también con personas naturales. Como, bueno, un ejemplo, valga la redundancia, de pronto con mucho respeto, obviamente, las personas que son contratadas por amas de casa para que les colaboren con la limpieza de su hogar por un día. Bueno, y en este momento como retomando respecto de la cotización por semanas, eh, decíamos que se adicionaría dentro del régimen de cotización por semana la posibilidad de que la afiliación de estos trabajadores que se encuentren vinculados laboralmente por días, los cuales aportarían sobre el monto no inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Mm, digamos que los derechos y las garantías que establece el régimen de cotización a los trabajadores por semanas también se aplicaría a trabajadores por días a nivel general, ¿no? Los términos de cotización mínima diaria se harían en proporción al salario mínimo legal diario cuando la actividad y la regulación así lo permitan. Adicionalmente, el gobierno nacional lo que pretende o lo que busca es que el 8%
correspondiente a gastos de administración del componente complementario de ahorro individual se reduzca básicamente al cero. ¿Esto con qué finalidad? Pues para hacer incrementar al 15% el porcentaje de destinación a la cuenta de ahorro individual del afiliado. Obviamente esto con el fin de dar quizá una mayor viabilidad de recurso a la cuenta de este afiliado, de este aportante. Se crearía también dentro del fondo de ahorro del pilar contributivo como una cuenta administrada por Colpensiones, que tiene como finalidad el cubrimiento del riesgo contingente que se constituya cuando el financiamiento por parte de la nación al total de los pilares semicontributivo y contributivo llegue eventualmente a superar del 1%, del 1.2% del Producto Interno Bruto PIB del año en curso. Es decir, que a través de este fondo se cubriría el excedente correspondiente. El gobierno nacional reglamentaría el funcionamiento y la administración de este fondo, que entraría a administrar, obviamente, lo que acabamos de decir, esos dineros. Ese financiamiento sería a partir de los porcentajes de los aportes de los afiliados a cada componente y de sus recursos adicionales definidos en un proyecto de ley. Ahora podríamos, por decirlo así, esbozar lo que nos muestra la norma o lo que nos muestra este proyecto de cómo sería la distribución de la cotización dentro del pilar contributivo. Igualmente se estaría tomando un IBC, un índice base de cotización del 16%, en el cual el empleador entraría a cubrir o a soportar la carga del 75% y el trabajador solamente del 25%. ¿Cómo se distribuirían, por ejemplo, en el régimen de prima media? Que para aquellos salarios mínimos, por ejemplo, salarios de hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, su distribución recaería de la siguiente forma. El 13.6% se destinaría al Fondo Común de Vejez y al Fondo de Ahorro del Pilar Específico. El 2.4% se destinaría a financiar gastos de administración y los recursos necesarios para el pago de seguros previsionales para riesgo de invalidez y muerte. Y solamente el 1% podría destinarse a financiación de gastos de administración de estos fondos, ¿no? De estos dineros. En el régimen de ahorro individual para aquellas personas que devengan hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 14%, a diferencia del anterior que decíamos el 13.6%, en este caso sería el 14.2%, se destinaría a la cuenta de ahorro individual del afiliado. El 1% se destinaría a financiar el fondo de ahorro de ese mismo pilar al cual corresponde. Y el 0.8% se destinaría a financiar los gastos de administración. Sería una reducción sustancial, por decirlo así, de los dineros destinados a administrar estos fondos. De la entidad o el ente que se va a encargar de hacer esa administración solamente se le destinaría un 0.8% de dinero del aporte. Estos dineros, por decirlo así, de no ser ejecutados en la vigencia respectiva, se abonarían a un fondo común de vejez. Esto, como lo dicen, un fondo común de donde podría tomarse para el beneficio de la generalidad. Muchísimas gracias, espero haber podido dar algo de información respecto de cómo, aún a pesar de la insistencia del gobierno nacional por pasar este tipo de reformas, este tipo de normativa, que si bien es cierto tiene un espíritu de solidaridad general sobre la población nacional, aún reviste demasiadas dudas, demasiados interrogantes abiertos respecto de cómo se podría realmente implementar y cómo se sostendría este sistema. Muchísimas gracias. Ahora,
El sistema de protección a la vejez en Colombia tiene unos aspectos muy importantes a destacar. Entre los más relevantes tenemos 6, los cuales son: el primero, la oportunidad de traslado. Esa es una ventaja pensional. La oportunidad de traslado del régimen es para quienes están dentro de los 10 últimos años de edad previo a la pensión y se encuentran en etapa de transición. Tendrán 2 años para realizar este traslado una vez sea promulgada la ley. La segunda es la reducción en los costos de las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. Deberán ser abonados a la cuenta de ahorro individual de cada persona. La tercera es la participación de los afiliados en el control de las entidades administradoras. Se incorporarán en participación de miembros independientes adicional a representantes de afiliados por el componente de ahorro individual. La cuarta es ingresar más competidores para administrar el componente de ahorro individual. Entre esos, pues vamos a tener a Colpensiones, a fiduciarias, a aseguradoras, pero de igual forma permite que la AFP amplíe el objeto social previa autorización de la SFC. El quinto es el Fondo Mutual para el pago de la pensión de vejez en el componente de ahorro individual. Será objeto de reglamentación y con cobertura de riesgo extra longevidad judicial y deslizamiento. Y por último, tenemos que se reglamentará en un esquema para que el componente de comisión de administración se reduzca gradualmente a 0 y crear una comisión de administración calculada sobre la totalidad de los activos administradores. El sistema de protección de vejez en Colombia, con la reforma, va a tener otros beneficios. Entre los beneficios que tenemos, el primero es beneficio para madres o padres con hijos inválidos. El segundo es un beneficio de semanas para mujeres con hijos. El tercero es una prestación anticipada de la vejez. Y el cuarto es una pensión familiar. El primero que vamos a tratar es el beneficio para padres o madres con hijos inválidos. Es de tener en cuenta que en este caso, para los hijos que padezcan alguna clase de invalidez debidamente calificada y hasta tanto permanezcan en este estado y continúen como dependiente de alguno de ellos, sea el padre o de la madre, tendrán derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad. Y esta pensión tendrá vigente siempre y cuando el hijo tenga dicha condición y se incorpore a la vida laboral. El siguiente es el beneficio de semanas para mujeres con hijos. Aquí hay algo muy importante porque van a tener en cuenta los hijos sin superar 3 hijos como máximo. Entonces, aquí, luego de haber agotado el sistema actuarial de equivalencia, las mujeres que cumplan la edad mínima para acceder a la pensión y no tengan las semanas establecidas en el componente de prima media, podrán disminuir en 50 semanas por cada hijo nacido, vivo o adoptivo, el número de semanas requeridas hasta llegar a un mínimo de 1.150 semanas por un máximo de 3 hijos. Seguimos con la prestación anticipada de la vejez. Esta aplica para los afiliados que tengan más de 1.000 semanas de cotización sin transición, que cumplan 62 años en caso de mujeres y 65 años en el caso de los hombres, después de entrada la vigencia de la ley y que después de hacer uso del sistema actuarial de equivalencia no reúnan las semanas exigidas, pero ya hayan cumplido más de las 1.000 semanas, pueden recibir esta pensión anticipada, pero por cada mesada les será descontado el valor que tendrían que pasar o que consignar de semanas hasta que cumplan las 1.300 semanas. Por último, tenemos la pensión familiar. La pensión familiar es donde vamos a unir fuerzas. Entonces, es aquella que se reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o aportes para cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos que estén en la ley para obtener una pensión integral de vejez del pilar contributivo definido en la presente ley. En relación a lo anterior surge la siguiente pregunta.
¿Realmente en Colombia las personas sí se pensionan? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, tenemos las estadísticas del año 2023, las cuales nos indican que de 6.078 millones de personas afiliadas, solamente le fue otorgada la pensión a un porcentaje del 1,3%, es decir, a 7.312 personas. Básicamente en Colombia la pensión se otorga a aquellas personas que han tenido en su vida una estabilidad laboral, porque ya más o menos 22 a 24 años laborando. Recuerden que uno de los requisitos a acceder a la pensión es la edad y las semanas de cotización. Y en la segundo de los requisitos es donde muchas personas no lo cumplen en su totalidad, que es decir, las 1.300 semanas de cotización. Como ustedes saben, este año se radica el proyecto a la nueva reforma pensional, la cual trae consigo muchos cambios. Y uno de los objetivos de esta reforma, la cual indica textualmente el presidente Petro, dice que el objetivo a esta reforma es que todo adulto mayor y en especialmente las mujeres puedan obtener y gozar del derecho a la pensión. Uno de los cambios de esta propuesta de la reforma pensional nos habla de la pensión a sobrevivientes. Nos dice que tendrán derecho las cónyuges que sean mayores a 30 años. Es decir, que menores de 30 no tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, excepto de que haya procreado hijos. También nos indica de los hermanos. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes aquellos hermanos que demuestren que tuvieron y que tienen dependencia económica del fallecido. Uno también de los cambios importantes de esta nueva reforma pensional es la tasa de cotización que debe tener la persona según el salario que devenga, que dice, el sueldo entre 4 y 7 salarios mínimos tendrán que aportar el 1,5% al Fondo de Solidaridad Pensional, es decir, Colpensiones. Sueldos de 7 y 11 salarios mínimos aportarán el 1,8%, del sueldo entre 19 menor o igual a 20 salarios mínimos aportarán el 2,8%. Sueldos de más de 20 salarios mínimos legales vigentes aportarán el 3%. Ese es un tema que se está debatiendo, porque al inicio hablaban de 4 salarios mínimos legales vigentes en adelante. Ahora están indicando de 3 salarios mínimos legales vigentes en adelante. Es así como la nueva reforma pensional está generando polémica en nuestro país. Los expertos indican que a futuro será un sistema insostenible, que definitivamente las personas no van a pensionarse, ya que ellos ponen el ejemplo de la pirámide pensional, donde abajo están las personas que actualmente hacemos aportes a la pensión y son aquellas que sostienen a los que están arriba, es decir, a los viejitos que ya están pensionados. Ellos hablan sobre el factor de riesgo que hay teniendo en cuenta los cambios de la sociedad. Uno, que hoy en día la gente y los jóvenes especialmente ya no quieren tener hijos. Eso hace que disminuya la población y por lo tanto personas que quieran seguir haciendo aportes a la pensión. Dos, en cuanto al tema de los cambios de la tecnología, se están implementando robots, sistemas que están reemplazando en la parte laboral a muchas personas. Eso también va a generar que por ende no hay un tema laboral, una estabilidad laboral, un contrato laboral, pues van a venir esas máquinas a reemplazar y por ende pues no va a haber personas que realicen aportes al sistema de pensión. A manera de concluir, podemos decir que la nueva reforma pensional puede llegar a aumentar la tasa de pensionados en nuestro país, pero este proyecto tiene muchas falencias en cuanto a los beneficios que en su reforma presenta, sin contar también que a futuro pueda llegar a ser sostenible.
En conclusión, esta reforma describe un sistema de pilares con diferentes aspectos de importancia que faltan por precisar y por definir.